Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Domingo 5 de abril. Hoy queremos compartir la palabra de Dios, un mensaje llamado El Señor está a mi lado, o a mi lado está el Señor. De hecho hay un canto así, ahorita lo vamos a compartir. Queremos que recordemos el día de hoy es la entrada triunfal. Recordemos que Jesús llegó a Jerusalén. Esparcieron por ahí mantos, palmas, la gente y le daban gloria al Hijo de David, al que entraba, al que llegaba como rey. Y una semana después, o un tiempo después, en esa misma semana, estaba siendo crucificado por amor de nosotros. Bueno, esa entrada triunfal que viene el día de hoy, queremos que llegue a tu corazón el día de hoy. Que esa entrada triunfal, así como entró en Jerusalén, hoy entra a tu corazón. Que tengas una entrada triunfal de parte de tu Dios en tu corazón. Dos cosas antes de comenzar. La primera, la alabanza. Teníamos que tener un tiempo de alabanza. Vamos a tener unos tiempos de alabanza. Los muchachos se están preparando esta semana para grabar alabanza. Y para que la próxima semana podamos tener también un tiempo de alabanza. Para que usted pueda prender por ahí su computadora, su teléfono, ponerle volumen, conectar una bocina y alabar a Dios juntamente con los muchachos de la iglesia. Que Dios lo bendiga grandemente y que Dios haga eso hermoso en su vida a través de la alabanza. La extrañamos, yo creo que muchos la extrañamos. Dos cosas más. Recordemos que hoy es cambio de horario. Si se perdió por ahí en los tiempos, mi hermano, y tienen un reloj analógico que no cambió automáticamente su horario y piensa que todavía son las 10 de la mañana, pues en una hora más conéctese y va a ver el video que transmitimos en vivo. Y la otra sería que la próxima semana podremos estar teniendo un tiempo de comunión, haciendo que cada quien en su casa, los padres de familia, la mamá, el jefe de familia, pueda compartir el pan y el vino y estemos compartiendo la comunión la próxima semana, cada quien en su hogar, que lo podamos hacer de esa manera. Yo creo que será una bendición a nuestras vidas hacerlo así, poder tener ese tiempo de comunión, recordar lo que Jesús hizo por nosotros, recordar que Él murió. Lo solemos hacer los primeros domingos. Vamos a prepararnos para el siguiente domingo y recordar que Jesús entregó su vida por nosotros, recordar que Él murió, pero recordar también que Él resucitó. Entonces, mis hermanos, listos, vamos a prepararnos. A nuestro lado está el Señor. Y el pasaje el estudio de este domingo lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 17. Y lo leo en una versión Reina Valera 60. Dice esta versión Reina Valera 60: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, escribe el apóstol Pablo a Timoteo, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Lo leo nuevamente. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Voy a leerlo en otra versión, mis hermanos. El mismo pasaje, 2 de Timoteo 4:17. 2 de Timoteo 4:17. Traducción al lenguaje actual. Dice: pero el Señor Jesucristo me ayudó y me dio valor para anunciar su mensaje a gente de otros países. Así Dios me salvó de la muerte, como si me hubiera rescatado de la boca de un león hambriento, dice la traducción al lenguaje actual. Nueva traducción viviente, mismo pasaje, 2 de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, a fin de que yo pudiese predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Fíjense, mis hermanos, aquí estamos hablando de que el apóstol Pablo tenía esa confianza, esa seguridad, de que Dios estaba a su lado, de que Dios estaba con él, de que Dios lo cuidaba, lo guardaba, de que Dios lo tenía en esa situación para permitirle hacer las cosas que habrían de suceder, o todas las cosas que él había de hacer en la tierra antes de ser llamado por el Señor. Compartir el evangelio,
Decía que las naciones, dice alguna de las versiones, las naciones gentiles, las naciones que no conocen a Dios, conozcan a Dios. Y en este tiempo en el que podemos declarar que Dios está a nuestro lado, que Dios es quien nos da fuerzas, que esas fuerzas que Dios nos está dando en este tiempo que estamos en casa, que esas fuerzas que Dios está transmitiendo en nuestras vidas, la podamos transmitir a la gente que no lo conoce. Podamos mostrarle a la gente lo que es Dios en nuestras vidas. ¿Por qué estamos confiados y seguros? ¿Por qué estamos tranquilos? Obedeciendo, por supuesto, las cosas que tenemos que hacer, como lo hemos dicho ya reiteradamente, pero estamos tranquilos porque Dios está a nuestro lado, porque Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos cuida, Dios es quien nos bendice. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y dice al final, así fui librado de la boca del león. En ocasiones anteriores, en predicaciones anteriores, hemos estado hablando del Salmo 91 sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y hablábamos acerca de los miedos, fundados, infundados, y los miedos irreales completamente. Los miedos fundados, el león; los miedos infundados, el cachorro del león, que no nos puede hacer nada; y los miedos reales, irreales, el dragón, o los miedos fantasiosos en nuestra mente que no existen. Entonces, para el apóstol Pablo, él dice: Dios estuvo a mi lado, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Y me libró de qué? De un miedo real. Me libró de la boca del león. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, cuando él está transmitiendo esto a la vida de Timoteo, se está dando cuenta del cuidado que Dios tuvo para su vida durante todo su tiempo de ministerio, de todo el cuidado que Dios tuvo para con él durante todo este tiempo de ministerio en el cual él llevó el evangelio a muchas naciones. Entonces, él sabía que Dios le había dado fuerzas, él sabía que Dios había estado con él y había vencido un miedo real. Y en este tiempo quizá estemos luchando, estemos peleando con un miedo real, con un temor real, con un miedo real más que todo, donde puede haber algo que dañe nuestra vida, pero tenemos que estar confiados que el Señor está a nuestro lado y que el Señor nos da fuerzas. Les compartí hace un momento, hay un canto de cuando yo empezaba en el Evangelio hace algunos años atrás, bastantes, diría yo, cerca de 34 años atrás. Tendría la edad de 19 años cuando conocí al Señor. Y había un cantante, una persona, un varón, un hombre ya adulto en aquellos tiempos ya, Stanislao, se llamaba Stanislao Marino, y cantaba un canto que me gusta y lo recuerdo. Yo lo quise recordar un poquito y lo leo así textualmente. Algunas frases de este canto. Dice: a mi lado está el Señor, nada tengo que temer, pues el ángel de mi Dios a mi alrededor está. Él me guarda y me dará cada día de su amor, y si llego a resbalar, Él su mano extenderá. Y sigue la siguiente parte, las siguientes estrofas dicen lo siguiente: si tristezas hay en ti, amarguras y dolor, es que el ángel del Señor no está alrededor de ti. Entonces tenemos que considerar de que Dios está con nosotros, y todas tristezas y toda amargura y todo dolor se tienen que apartar de nosotros. Pero sigue con una bendición esta parte final de este canto y dice: pero estás a tiempo aún, aquí mismo está el Señor, solo tienes que decir: ven a mí, Señor Jesús. Entonces, para todos los que nos están escuchando, si hay algo de tristezas, amarguras, dolor, solo tienes que decir, como dice este canto: ven a mí, Señor Jesús. Y esa es la intención de esta enseñanza, que podamos tener a nuestro lado a Jesús, a nuestro lado al Señor que nos da fuerzas, al Señor que nos fortalece, que lo podamos tener cerca de nosotros y podamos estar confiados, seguros, tranquilos. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios nos cuida, Dios nos guarda. Guardarnos es como una especie de protección, una especie de cuidado a nuestras vidas. Y ese Dios que nos guarda, el salmista en el Salmo 121, escribe lo siguiente, y es un salmo muy conocido quizá por muchos de nosotros. Y empieza diciendo el versículo 1: alzaré mis ojos a los montes. Y se hace una pregunta el salmista. No es una afirmación, es una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde?
Y él mismo se responde y dice en el versículo 2, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en esa confianza debemos estar nosotros. No podemos voltear hacia arriba, voltear hacia dónde y decir, de dónde viene mi socorro? Tenemos que respondernos como se respondía el propio salmista, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Siguiente verso, solo por continuar un poquito con este capítulo 121 del libro de los Salmos. Sigue diciendo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tu pie al resbaladero es como dar un paso y caer en alguna situación. Dios no va a permitir que tú y yo caigamos en ninguna situación ni en ningún problema. ¿Por qué? Porque Él no duerme. Dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. El que nos guarda no duerme, Él no descansa. Quizá nosotros hoy nos estemos levantando pensando esta mañana que eran las 6 de la mañana y realmente ya de acuerdo a nuestro reloj eran las 7 de la mañana, o a las 5 de la mañana y eran las 6, o nos acabamos de levantar pensando que son las 10 de la mañana y ya son las 11 con 12 minutos. Pero Dios no duerme, Dios siempre tendrá cuidado de nosotros, Él no duerme. El que guarda a Israel no se adormece ni duerme. Sigue diciendo el mismo Salmo, el verso 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová es quien te cuida, decíamos, quien te provee protección. Y tu sombra a tu mano derecha es la sombra de nosotros. Yo creo que hemos visto quizá alguna vez alguna caricatura donde la sombra empieza a desobedecer aquella caricatura y se mueve por otro lado y él sigue caminando y la sombra hace lo que ella quiere. Nuestra sombra nunca se va a quitar de nosotros. Depende de donde nos dé la luz, siempre tendremos la sombra hacia nuestros lado derecho, izquierdo, hacia donde esté la posición del sol. Pero dice la palabra de Dios que Él es siempre nuestra sombra a la mano derecha. Él siempre está cuidando de nosotros. Y al grado que cuida, de acuerdo a lo que dice el salmista, nos cuida, nos protege, nos guarda, al grado que dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No habrá cansancio, no habrá fatiga para nosotros, siempre estaremos fortalecidos. Como decíamos hace un momento que escribiera el apóstol Pablo, él me dio fuerzas. Eso es lo que queremos compartir realmente, que Dios es quien nos da fuerzas. La fuerza no se acaba, no nos podemos fatigar, porque Dios es el quien nos está dando la fuerza. Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Verso 7 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Palabras que son promesas a nuestras vidas, y las promesas, hemos dicho, son en el sí y en el amén, en el sí y en el así sea. Entonces estas promesas tenemos que tomarlas para nuestras vidas y decir, nuestro Dios nos guardará de todo mal. Él va a guardar nuestra alma. Tener ese cuidado de cada uno de nosotros, de que Dios, de esa confianza en Dios, de que Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos guarda de todo mal. Dios no permite que el mal llegue a nuestras vidas. Por supuesto, lo que hemos reiterado, haciendo las cosas que nos corresponden a nosotros, ya que las cosas que le corresponden a Dios, Dios las hará. Dios las va a hacer, mi hermano, y Dios las está haciendo ya, hoy por hoy en tu vida. Termina el verso del capítulo 121 del libro de los Salmos, versículo 8, diciendo, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y hasta mañana y hasta el viernes, y no, desde ahora y para siempre, dice su palabra. Dios nos guarda siempre, Dios nos cuida. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nos sentimos como que no tenemos esa protección? Como que cuando nos sentimos en medio de la prueba y no podemos expresar lo que expresara el apóstol Pablo diciendo, Él estuvo a mi lado. El contexto de este versículo 17 de Timoteo dice de la siguiente manera. Dice el verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Fíjense, después de saber el apóstol Pablo que se sentía solo, se sentía desamparado, y perdonando aún a todos los que pudieron haberle acompañado, pudieron haber estado con él,
pudieron haberle cuidado, protegido. Simplemente él dice, pues no les ha tomado en cuenta el que no hayan estado a mi lado cuando tuve una necesidad. Pero una cosa tenía él firme y segura, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, sabemos que Dios puede suplir muchas de las cosas de las cuales nosotros podamos tener necesidad. ¿Por qué? Porque Dios va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pedirle a Él. Él va mucho más allá de nuestras propias necesidades. Él entiende las cosas que necesitamos, Él sabe las cosas que necesitamos desde antes que las pidamos, pero el Señor se va mucho más allá. Entonces, mi hermano, cuando en una necesidad no tienes absolutamente nada, tú puedes decir, yo no tengo nada, quizá el pastor esté predicando y no entienda que en este momento no tengo muchas cosas que me hacen falta. Pero yo quiero decirte esta mañana que cuando tú no tienes nada absolutamente más que solamente a Dios, tienes lo suficiente para salir adelante, para comenzar de nuevo, para vivir la vida, para salir en todas las cosas. No quiero pensar que nos desobligamos quizá de nuestras responsabilidades como iglesia o como hermanos de ser de bendición unos para con otros. No lo dudo eso, tenemos que ser de bendición unos para con otros. Es parte de nuestro ministerio como cristianos, como hijos de Dios. Es parte de lo que tenemos que hacer. El compartir, el poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, el poder ser de bendición a otra gente a través de muchas cosas, quizá de economía, quizá de una palmada, quizá de una llamada, de un ¿cómo estás? De algún aspecto, sin desobligarnos de eso, podemos saber que si tenemos a Dios, tenemos lo suficiente para comenzar de nuevo. Dice Efesios capítulo 3, verso 20, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esta es una nueva traducción viviente, Efesios capítulo 3, verso 20. Lo leo en nuestra Biblia Reina Valera 60, nuestra traducción más conocida, y van a ver que será un pasaje que podamos conocer muy bien. Dice la Biblia Reina Valera 60, o la versión Reina Valera 60, en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y nosotros podemos decir, Señor, yo quiero o necesito esto, y Dios lo hace mucho más allá. Y entonces nosotros entendemos que Dios debiera respondernos de cierta forma, y Dios lo hace mucho mejor de lo que nosotros podemos entender. Entonces, por eso Pablo le escribe a los Efesios y le dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. No hay cosa que no pueda hacer. No pone límites cuando escribe esa palabra. Cuando él habla de que Dios, que es poderoso, hablando de Dios precisamente, que es poderoso para hacer todas las cosas, sin excepción, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios hará las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero, ¿cómo la va a lograr Dios? ¿Cómo va a lograr eso Dios en nuestras vidas? ¿Cómo va a lograr Dios en nuestras vidas que las cosas que pedimos o entendemos sean mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos? Dice la versión Reina Valera 60, según el poder que actúa en nosotros. Dice esta nueva traducción viviente, dice, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, el poder, ¿cómo actúa el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos que el poder de Dios actúe en nuestras vidas? Tal como decía el apóstol Pablo, nadie estuvo conmigo, pero estuvo el Señor y Él me dio fuerzas. Ahora, ¿cómo podemos hacer que el poder de Dios actúe en nosotros? O ¿cómo podemos hacer que su poder, según el poder que actúa en nosotros, cómo podemos decirle a Dios, Señor, ¿cómo actúa ese poder en nosotros? Bueno, ese poder actúa en ti o en mí de acuerdo a lo que nosotros hacemos, de la manera en que nosotros actuamos. ¿Por qué? Mi hermano, si lo que está actuando en ti en este momento es miedo, es ansiedad, es preocupación, es angustia,
es una actitud de no voy a lograrlo, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que va a suceder en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer o pensar que no vamos a salir de esta situación, no voy a salir de esta situación. ¿Qué es lo que realmente, cuál es el poder que está actuando en ti? Si el poder que está actuando en ti es la fe, entonces tú podrás salir de cualquier situación. Tú podrás salir de cualquier miedo, de cualquier ansiedad, de cualquier preocupación, de cualquier angustia, de cualquier actitud de no lograrlo, de cualquier no voy a salir de esta situación. ¿Qué es lo que realmente está actuando en ti? Es mediante su poder que actúa en nosotros. El poder de Dios, dice, acabamos de leer acerca del apóstol Pablo, está dado a través de nosotros, a nuestro lado, así como estuvo al lado de Pablo, a nuestro lado está el Señor. Y nos da fuerzas, nos provee las fuerzas, nos provee ese poder que actúa en nosotros. Pero ¿cómo va a actuar en nosotros si nosotros tenemos una actitud diferente a la que Dios quiere que tomemos? Hermanos, si tienes temor, si tienes preocupaciones, angustias, lo que venga a tu vida, apártalo de ti. ¿Por qué? Porque en la escritura Job escribía y decía, el temor que yo temía, ese me sobrevino. Entonces tenemos que estar confiados y seguros. Tienes que permanecer firme, seguro, confiado, porque lo que está actuando en ti es el poder de Dios. Y quizá tú no puedas ver, o yo no pueda ver muchas cosas que puedan suceder en mi vida y que puedan ser cambiados a través del poder de Dios, pero Dios las está viendo. Dios está actuando en todo ello. Dios está haciendo todas las cosas necesarias para movernos a actuar, a vivir, a sentir, a saber que Él está ahí en medio de nosotros. Entonces, permite que lo que esté actuando en tu vida sea una fe firme, una fe segura, una fe anclada en Jesús, una fe que te permita caminar sobre las aguas, una fe que te permita atreverte a bajarte de la barca, una fe que te permita aún estar arriba de la barca observando solamente, pero teniendo esa fe de quien viene entre las aguas hacia ti, hacia tu cuidado, hacia tu protección, es Jesús. Entonces, si nosotros tenemos esa fe de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a actuar ese poder que Dios quiere hacer en nosotros y que nos va a hacer que cambiemos las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, pensamos o incluso imaginamos que Dios pudiera darnos. Entonces Dios irá mucho más allá si el poder que actúa en ti es la fe. Si el poder que actúa en ti es la confianza en Dios. Si el poder que actúa en ti es estar tomado de la mano de Dios, sintiéndote seguro. Bueno, entonces, mis hermanos, sabiendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, eso lo expresa Nehemías, ese gozo que podemos tener en Dios, esa tranquilidad, esa paz que podemos tener en Dios. Quizá les decía hace un momento, extrañamos por ahí la alabanza. Busque alabanzas, alabe a Dios en su casa y siente ese gozo que proviene de Dios. La palabra nos enseña a través de la Escritura que uno de los símbolos del gozo era el vino. Si se fijan en las bodas de Canaán, Jesús convirtió aquella agua en vino, porque eso era parte del gozo dado por el Señor en esa fiesta de bodas. La Biblia dice, vamos a buscar un pasaje, Nehemías, mis hermanos, donde Nehemías tenía esa seguridad de que Dios le daba esa fuerza a través del gozo de Dios. Y la palabra realmente, busqué la palabra en el hebreo, ¿qué es lo que se está traduciendo ahí en esa escritura de Nehemías capítulo 8, verso 10? La palabra que se traduce como gozo es gozo, alegría, no tiene otra traducción diferente. Lo que él definió, lo que él expresó, lo que Nehemías expresó fue eso. Vamos a buscarlo, dice Nehemías capítulo 8, verso 10, dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con sus banquetes de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Aquí hablamos un poquito también de que si tú tienes la bendición de poderle dar a alguien más, mi hermano, hazlo, porque aquí Nehemías está diciéndole a la gente, bueno, ya estamos aquí en esta situación, vamos a festejar lo que hemos terminado, lo que hemos alcanzado, y preparen algo para festejarlo, y si sabes que hay alguien que no tiene, dale a aquel que no tiene nada preparado. Y dice, este es un día sagrado delante de nuestro Dios. No se desalienten ni entristezcan.
Fíjense, hoy recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén, y lo que nos está diciendo por aquí Nehemías: no te desalientes, no te entristezcas, ten paz, ten tranquilidad, ten seguridad, porque el gozo del Señor es su fuerza. Cuando Nehemías expresa eso a la gente, donde les está diciendo: disfruten el momento, disfruten este tiempo, porque si ustedes están gozosos en el Señor, Dios les va a dar fuerzas. Entonces podemos decir: híjole, pero estoy pasando por una situación, no hay ese gozo, estoy quizá triste, angustiado. Vamos a quitar esa tristeza, esa angustia de nosotros. ¿Cómo? Poniendo en lugar de ello el gozo del Señor. Y podemos decirlo: pues es que a usted se le hace fácil quizá porque no tenga esta situación o aquella o tal o cual. Podemos pensar muchas cosas, mis hermanos, pero cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que cambiarlo ahí, tenemos que moverlo ahí en nuestras vidas. El mismo Pablo, cuando le escribe a los filipenses, él expresa algo, una oración que me gusta, un versículo que me gusta, y yo creo que un versículo muy conocido es Filipenses 4:13, pero él expresa algo cuando habla de Filipenses 4:13 acerca de decir, un poquito antes de expresar Filipenses 4:13 o de escribir esa porción, él habla y dice que sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia, que en todo y por todo había estado enseñado. Entonces tenemos que aprender en cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que aprender que Dios lo va a cambiar, no será siempre la misma. Dios la tiene que cambiar, Dios está actuando en nosotros. ¿Cómo? Como decíamos hace un momento, pues actúa con el poder, mediante su gran poder, o con el poder de su fuerza, actúa en nosotros, pero dependiendo de lo que esté actuando en nosotros. Si es tu fe, si es tu confianza, mi hermano, el poder de Dios va a actuar. Y dice: no se desalienten, les escribe en el mismo versículo 10 de Nehemías. Dice Nehemías: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Entonces, tener gozo, mis hermanos, ejemplifica que Dios nos fortalece, ejemplifica que Dios nos da fuerzas en cualquier necesidad. Tenemos que tener ese gozo del Señor. Si no, si usted dice la palabra de Dios, y bueno, dice: si está alguno alegre, cante alabanza. Si está alguno triste, haga oración por esa situación. Si no hay ese gozo, haga oración a Dios y dígale: Señor, yo quiero ese gozo en mi vida, que me dará fuerzas para salir adelante en esta situación o en cualquiera que estemos pasando. Entonces, pidámosle al Señor, roguémosle al Señor acerca de ello, y verán que la respuesta vendrá de Dios a nuestras vidas en cada situación, en cada cosa que nosotros pidamos. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que estar seguros de que el gozo de Dios vendrá a nuestras vidas. A mi lado está el Señor, pusimos por nombre a la predicación el día de hoy. Y si Dios está a mi lado, Él me va a dar fuerzas, de acuerdo a lo que expresó el apóstol Pablo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Que esa sea una promesa para tu vida y para mi vida. Que Dios esté a nuestro lado, que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos mantenga firmes, que Dios nos mantenga seguros, que Dios tenga cuidado de nosotros, que Dios supla conforme a sus riquezas en gloria todo lo que os falte, de acuerdo a lo que dice su palabra. Ese Dios que suple todas las cosas, por ahí mismo Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 4, verso 19. Vamos a buscarlo, hermanos. Si no me equivoco, ese es el pasaje, Filipenses 4, 19. Dice así la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estamos en casa, mis hermanos. Estamos en casa, hermano. Llegó alguien y tocó la puerta. Un segundito, ya vamos a terminar. Después de decir que sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia, después de compartir que todo lo puede en Cristo que le fortalece,
Viene y expresa ese versículo 19 y dice que Dios suple todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, mi hermano, ¿qué te falta? Si tienes alguna necesidad, compártelo como iglesia. Compártelo como iglesia y podemos suplir quizá alguna necesidad física. Pero si tu necesidad es espiritual, si no hay gozo en tu vida, si estás angustiado, si estás ansioso, si estás preocupado, si tienes temores, si tienes miedo, tienes que quitarlo de nuestra vida, tienes que permitir que Dios actúe en ti. El poder de Dios actúa en ti mediante la fe en Dios. Quitemos de nuestras vidas toda miedo, toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, para que el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios que actúa en nosotros, empiece a trabajar en tu vida y en mi vida por medio de la fe. Hermano, Dios te bendiga, prepárate para la siguiente semana. No olvides, no dejes de visitarnos de lunes a viernes en los devocionales con mi hermana Rocío, 10 de la mañana. No olvides apuntarte, anotarte, decirle a la página de la iglesia, seguir la página de la iglesia. No olvides que tenemos reuniones los jueves a las 8 de la noche de Hogares de Vida. Estamos compartiendo a través del programa llamado Zoom. Enviamos la liga a los grupos en WhatsApp de damas, de varones, de jóvenes, de todos. Enviamos ahí el contacto para tener esta reunión. Y mis hermanos, los domingos en este horario a las 11 de la mañana poder estar compartiendo su palabra. Dios te bendiga. Esperemos el próximo domingo ya tener nuestra alabanza en vivo, nuestra alabanza grabada, para tener como si fuera un culto. Lo vamos a acomodar como si fuera un culto normal. Iniciamos, ponemos la alabanza, tenemos la predicación y oramos. Mi hermano, Dios te bendiga grandemente. Déjame orar por ti, déjame decirte que a tu lado está el Señor y Él te da fuerzas. Señor, en el nombre de Jesús quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque tú estás al lado de nosotros. Señor, tú nos bendices, tú nos guardas, tú nos cuidas. Bendice a la iglesia, Padre. Bendícenos porque sabemos que tú estás a nuestro lado y tú nos das fuerzas, Padre. Declaro en el nombre de Jesús fuerza y bendición y fe en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios te bendiga grandemente. Saludos.